En el mes de septiembre, más específicamente el tercer domingo de cada año en el mes de septiembre, muchas congregaciones cristianas celebran el Día del Pastor. Hoy es el Día del Pastor. No sé si todas las congregaciones cristianas. Hace muchos años no era habitual que eso aconteciera. Yo desde que conocí a la Iglesia de Dios, hace muchos años, casi toda mi vida de creyente, en la Iglesia de Dios siempre se celebró el Día del Pastor. Otras congregaciones no lo hacían, pero ahora prácticamente todas celebran el tercer domingo de septiembre, el Día del Pastor. Pero este año el Señor puso en mi corazón que hablemos de Jesús y que celebremos el día de nuestro buen pastor. ¿Quién mejor que Él? Para que Jesús sea nuestro pastor, necesitamos primero recibirlo en el corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor, confesándole arrepentido todos nuestros pecados y siguiéndolo. Y también permitiendo que Él nos cuide, que Él nos pastoree. A veces los cristianos no tenemos en cuenta que Jesús es nuestro buen pastor y lo tenemos en cuenta simplemente como nuestro Salvador. Algo también muy importante es que Él es nuestro Señor. Esto significa que Él tiene dominio, autoridad, hegemonía sobre nuestra vida, o debiera tener. Pero ahora que estamos recapacitando, decimos: a partir de ahora Jesús va a ser mi gobernante, mi Señor. Pero en esta mañana hacemos énfasis que Jesús va a ser también nuestro buen pastor. ¿En qué sentido? En que cuando estamos frente a una tentación, al que primero tenemos que correr y decirle: Señor, estoy siendo tentado, es a Jesús. Y Él, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según la Biblia, pero sin haber pecado jamás, va a ser el mejor socorro para que nunca caigas y te resbale y te apartes del Señor o después tengas cargas de conciencia. Así que debemos hacer de Jesús no solamente nuestro Salvador y Señor, sino también nuestro buen pastor. Él va a estar contigo y conmigo donde quiera que vamos. Los pastores humanos no podemos estar en todos los lugares que vos te vas, pero el pastor divino está continuamente contigo. Te escucha, te ve, sabe lo que pensás, sabe las intenciones que tenés, sabes lo que le vas a decir antes que la palabra esté en tu boca, porque Él es Dios. Así que hoy vamos a celebrar el Día del Buen Pastor, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero para que Jesús sea nuestro pastor, antes tenemos que hacerlo nuestro Salvador. Y yo no sé si todos los que estamos acá ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Tal vez alguien vino y dice: bueno, yo no sabía esto, yo siempre creía en Jesús. Pero hoy te encontrás con la novedad que no es suficiente creer en Jesús, que hay que recibirlo en el corazón. Y Él entra, sí, Él entra a vivir dentro nuestro espiritualmente. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Eso dice Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 12. Pero también debemos decir que si ya somos seguidores, debemos reflexionar y a partir de ahora hacer que Jesús sea nuestro buen pastor, a quien le contamos nuestra intimidad, a quien le decimos si tenemos temor, si tenemos dudas,
si estamos pasando un momento de gozo, compartir con él el gozo, porque eso es un pastor. Es alguien que te presta oído para recibir las pálidas y los momentos de gozo, los momentos de conflicto y los momentos de alegría, de felicidad. Jesús no es el pastor de todas las personas. Él es pastor de quienes lo siguen y de quienes depositan en él su confianza. Por eso en esta mañana vamos a ver qué enseña Jesús de sí mismo como buen pastor y qué enseña Jesús de sus seguidores como sus ovejas. En primer lugar, vamos a ver que Jesús es el buen pastor y lo demostró con su amor. Porque uno puede decir, bueno, yo soy un buen pastor, pero hay que demostrarlo con su amor. Jesús no quedó en palabras, Él habló más con los hechos que con sus palabras, pero también lo dijo oralmente. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Imagínate, Él lo dice. Y nosotros sabemos que eso es real, que eso no quedó en palabras, que Él entregó su vida por sus ovejas, por sus seguidores. La primera expresión de Jesús es: yo soy el buen pastor. Esto, por deducción, nos hace ver que también había pastores que no eran buenos pastores. ¿A qué se refería o a qué debemos llegar? A aquellos líderes religiosos de Israel que no tenían el amor, la misericordia, la compasión, la ternura que tenía Jesús para los que se transformaban en seguidores suyos. Así que los líderes de Israel no eran buenos pastores, pero Dios envió del cielo a la tierra a su Hijo amado, que fue un buen pastor. La segunda expresión de Jesús es: el buen pastor su vida da por las ovejas. No eran solamente palabras afectivas, porque uno puede decir con buena intención: te amo, yo los amo con todo mi corazón, pero después con los hechos podemos negar todo lo que dijimos. Así que es más importante hablar con los hechos que con los dichos. Y Jesús lo demostró claramente al entregar su vida por nosotros. Alguien tenía que pagar el alto precio de nuestros pecados para saldar nuestra deuda con la justicia divina. Y no podía ser una persona del común de la sociedad o de la humanidad. Tenía que ser alguien sin pecado, que cuando Él murió, no murió porque Él tenía falta, sino que murió en nuestro lugar. A cada uno de nosotros nos correspondía desangrarnos y sufriendo en esa cruel cruz del Calvario. Pero aún si lo hubiéramos hecho, no tendría el valor de salvarnos de la condenación, porque estaríamos pagando nuestros propios pecados. Tenía que ser un ser inocente, sin falta, sin pecado, sin culpa. Y nunca jamás hubo alguien como Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el único que jamás pecó. ¿Por qué? Porque era un ser muy especial. Él no fue engendrado por un hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María la Virgen. Así que Jesús fue totalmente humano, pero totalmente divino. Es una cosa que casi no podemos entender. Jesús era y es Dios. Cuando los discípulos decían: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta, Jesús le dijo: pero tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando escuchamos a Jesús, estamos escuchando lo que el Padre está hablando, y hoy a través de su palabra escrita. Bien, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 13 y 14. Juan 15, 13 y 14, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen
lo que yo les mando. Ahí tenemos. ¿Qué prueba más grande, qué evidencia más grande de su amor, de haber entregado su vida por nosotros? Y todavía, aparte de ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro amigo. Yo te pregunto, ¿lo tenés a Jesús como tu amigo? ¿Qué es un amigo? Un amigo es alguien que está con vos en todos los momentos, en todos los momentos. Y le contás todas las cosas. Él ya lo sabe, antes que se lo diga. Pero Él espera que vos y yo le digamos, Señor, estoy pasando por esto. Señor, me ocurre esto en mi corazón. Y Él que sabe el pasado, el presente y el futuro, te va a guiar a buen puerto. Con Cristo llegaremos a la meta final de las mansiones celestiales que Él fue a preparar. Pero en esta vida vamos a ser más que victoriosos a pesar de los 1000 problemas que tengamos que pasar si Cristo nos acompaña. Y Él está dispuesto. El tema es, yo estoy dispuesto a ponerme a mí mismo de lado para que Él tome el control de nuestra vida. Ese es el problema. A veces nosotros decimos creer en Jesús, pero no creerle a Él o no dejarme guiar por Él. Cuando estoy por hacer un viaje, cuando estoy por buscar una novia, un novio, cuando estoy por casarme, cuando estoy por hacer una casa. En todas las cosas, un pastor es alguien que te acompaña, te guía, te aconseja, te escucha, te comprende. A veces te va a decir cositas que a lo mejor te hacen cosquillas, porque si es buen pastor, no te va a decir, está bien, seguí adelante. No, te va a decir, esto no te conviene. Esto no agrada a Dios. Esto te va a llevar a la muerte espiritual, a la separación de Dios. O sea que te va a cantar las 40, como decimos. Te va a decir, pero te lo va a decir con dulzura, no te va a doler. Por lo menos cuando a mí me dice las cosas que estoy equivocado, no me duele, porque le agradezco porque me hace ver mis errores. Algunos no se animan a contarle todo porque tienen miedo que Jesús no les apruebe algunas cosas. Pero yo te puedo asegurar que la palabra del buen pastor es la palabra certera, es la palabra justa, es la palabra verdadera. Él jamás te va a engañar, nunca se halló engaño en su boca. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solo por Él podemos llegar a Dios el Padre y llegar al cielo. Por eso me regocijo en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy celebramos el día no del pastor, sino del buen pastor. Y yo soy el sirviente del pastor de esta iglesia. Así que Él entregó su vida por nosotros, pero tiene sus condiciones. Sus condiciones. Dice, ustedes son mis amigos. ¿Quieren ser mis amigos? ¿Queremos ser amigos de Jesús? Bueno, ¿quién no querría? Tal vez alguien dice, no me interesa, que Dios nos libre. Pero Él tiene sus condiciones. Ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. No te cobra caro, no te cobra nada, pero te exige todo. Si vos me haces caso, si vos me obedeces, si me tomás en cuenta, serás mi amigo. Y yo te revelaré cosas que nadie te puede contar del presente y del futuro, porque yo lo conozco todo, porque viví eternamente junto al Padre en el cielo. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí estamos. A veces nosotros decimos equivocadamente, a Jesús lo mataron. No, a Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Él entregó su vida voluntariamente. Él podía haber levantado un dedo y todos aquellos que lo estaban crucificando podían haber caído muertos. Pero Él se entregó. Él ofreció su vida en sacrificio cruel, cruento, doloroso, delante de Dios el Padre, para decir, Padre, yo entrego mi vida, entrego mi sangre, entrego mi sufrimiento, para que Arnoldo, para que María, para que Juan, para que fulano, si depositan en mí su confianza, en mí encuentren
el amoroso perdón que les vine a ofrecer, la salvación de su alma, la vida eterna, mi compañía permanente, mi pastorado. Serán mis ovejas. ¿Qué es una oveja? ¿Por qué le llama ovejas? No es algo ofensivo, porque la ovejita es un animalito indefenso, temeroso, no se sabe conducir por sí mismo. Conozco de primera mano, porque nací en el campo y me crié hasta casi adolescente, y mi padre era ganadero y también agricultor, y criábamos ovejas. Y él me hacía observar qué diferencia hay entre los equinos, entre los vacunos y entre las ovejas. Las ovejas fácilmente se extravían y necesita que alguien que va adelante y las llame, ellas las sigan. ¿Por qué? Porque se desorientan con facilidad, son muy temerosas y son muy inestables. Muchas cosas más podríamos seguir diciendo, pero entonces yo encuentro qué parecidos somos a las ovejas, porque eso es lo que nos pasa. Somos miedosos, somos inseguros, necesitamos que alguien nos acompañe, pero damos gracias a Dios que Él envió el buen pastor a dar su vida por nosotros. Él la entregó y tenía poder para entregar su vida y volverla a tomar. Y eso es lo que pasó. Él entregó su vida para ser crucificado en tu lugar y en el mío, y luego volvió a tomar la vida. Resucitó de entre los muertos. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora surge una pregunta. Él nos hizo, todo eso hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. La gran pregunta crucial, sentate bien, tomate bien de la banca o donde sea. La pregunta es, ¿le amamos también nosotros a nuestro buen pastor? Si Él te preguntara, y te lo pregunta a través mío, ¿le amás a tu buen pastor? Silencio en la noche, a pesar de que es mañana. Bueno, yo supongo que todos dirían, si yo lo amo a Jesús, ¿sí o no? Bueno, pero a veces la prueba de nuestro amor está basado en emociones. Ay, yo siento un amor por Jesús. Ay, yo siento emoción. Está bien, pero para Jesús, Él no se basa la prueba de nuestro amor en emociones. Yo te voy a leer lo que Él dijo. ¿Cuál es la evidencia que le amamos? Yo te voy a leer la evidencia que le amamos. En Juan, capítulo 14 y versículo 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que los recibe, el que acepta mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Así que nosotros podemos decir, te amo Jesús, te amo Jesús. Y Él me diría, ¿estás haciendo lo que yo mando? Muchos de nosotros nos pondríamos pálidos y no tendríamos el coraje de decir te amo. Ahora nosotros le podemos decir a Jesús, te amo, sin palabras. Y Él lo va a entender muy bien. Si yo le obedezco, yo le estoy gritando, te amo, Señor, te amo, porque lo que mandás, eso lo estoy haciendo. Evaluate a vos mismo si lo amás. El que le ama a Jesús, el buen pastor, le obedece en todo, porque Él es fiel. Nosotros necesitamos aprender a ser fiel. En el versículo 23 del mismo capítulo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Tal vez es un misterio. El Padre viene a vivir dentro de mi corazón. Jesús viene a vivir dentro de mi corazón. Sí, la Trinidad. A través del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu están dentro nuestro. ¿Pero cuándo? Cuando le obedecemos. Cuando le obedecemos. Si yo soy un desobediente, ay, pastor, no siento la presencia del Señor. No sé qué me pasa. Y yo le digo en consejería, ¿cómo andas en obediencia con Jesús?
Y el que vino a verme baja la cabecita y dice, debo confesarle que no le ando obedeciendo. No vas a sentir nunca la presencia del Señor. Empecé a obedecerle y la presencia de tu buen y mi buen pastor se va a hacer real. Vas a estar gozoso a pesar de las dificultades. Vas a estar victorioso a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y lo que Él promete es sí y amén. Sí y amén. Entonces, nuestra más grande demostración de amor a nuestro buen pastor es obedecer sus mandamientos. Ay, pastor, ¿y si yo ya le fallé? Comenzá desde hoy. Comenzá desde hoy. ¿Será que me va a perdonar? Un día le trajeron una mujer adúltera. Todos la querían tirar piedras, lapidar. Finalmente quedó solo él, porque él dijo al que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Se fueron todos porque todos estaban en pecado. Y él le dijo, mujer, ¿nadie te condenó? Nadie, Señor. Y él le dice esto, ni yo te condeno. No porque no merezcas condenación, pero por mi amor yo te perdono. Pero le dijo algo, vete y no peques más. Le dio una nueva oportunidad. La gran pregunta es, ¿sabemos aprovechar la oportunidad que Él nos da de corregirnos? Que Dios nos libre. El diablo va a decir, seguí tu camino. Jesús te dice, no te conviene, te vas a perder. Fuera de mí no hay salvación. Y esta mañana Él abre los brazos y te dice, si venís a mí te recibo con amor. Y te voy a decir, ni yo te condeno. Pero te pongo una condición, no vuelvas a pecar consciente y deliberadamente, no lo hagas más, no lo hagas más, yo te amo, si me amas, no sigas tu camino, así como seguías hasta hoy. Hasta aquí vimos que Jesús es el buen pastor y lo demostró con su amor. Ahora veamos, en segundo lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. En Juan capítulo 10, versículo 14 y 15, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En la primera expresión Jesús reitera, yo soy el buen pastor. ¿Por qué repite? Quiere que se nos quede grabado a fuego que Jesús es el buen pastor. Ese calificativo no merecemos ningún pastor humano, solo uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego Jesús habla de un conocimiento recíproco entre el buen pastor y sus ovejas, sus verdaderos seguidores. Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo quiero decirte, Él no solamente sabe de sus ovejas quiénes son, Él las conoce íntima y personalmente. A lo mejor hay algo que ni tu esposo ni tu esposa sabe, ni tu más íntimo amigo, pero Jesús lo sabe. Ay, qué miedo me da. Es mejor tener temor reverente y decirle, Señor, te fallé. Pero esta mañana me estás hablando con dulzura. Por eso esta mañana voy a acudir a tus brazos. No voy a regresar a mi casa con una conciencia culpable, con manchas en mi alma. Porque esta mañana al celebrar el Día del Buen Pastor, aprovechando que estás aquí hablándome con dulzura, yo voy a aprovechar a acercarme a ti. Te voy a pedir perdón y te voy a decir en tu nombre, consciente y deliberadamente, nunca más voy a hacer lo mismo, porque aprendí que si te amo, yo tengo que obedecerte. Él no solo sabe de sus ovejas, sino que las conoce, y sus ovejas no solo saben de Él, sino que conocen íntima y personalmente al Señor. Ese conocimiento íntimo de nosotros hacia Él, ¿sabes dónde lo hacemos? En el cuarto de oración. ¿Cuánto tiempo pasás a solas con el buen pastor?
pastor, tengo poco tiempo. Vas a correr todo el día y vas a lograr muy poco. Pero si te encerrás en tu habitación, cerrás la puerta y pasás tiempo diciendo, querido Señor Jesús, dame tu Espíritu Santo para que aprenda a orar. Yo te voy a entregar toda carga, yo te voy a pedir consuelo, te voy a pedir perdón. Y pasás tiempo con Él, empezarás a conocerlo, vas a escuchar su voz, hablando tu conciencia, tu espíritu. Y vas a ver que a veces te dice cosas claras, verdades. Tal vez te va a señalar errores o pecados. Pero como lo va a hacer con tanta dulzura, no te va a doler. Vas a empezar a llorar y vas a decir, es verdad, pero me alegra que no me retas, que me estás diciendo con ternura para mi bien. Y vas a terminar postrado, llorando y pidiéndole perdón. Y te vas a levantar libre de culpa y cargo. Y habrás derrotado al diablo, porque el diablo no quiere que le confiese tu falta al Señor. Pero el Espíritu Santo te impulsa a confesarle tu falta porque sabe que tu conciencia se va a liberar. Vas a estar libre, vas a estar gozoso, vas a tener paz, vas a ser un cristiano victorioso, triunfante, porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¡Vida! Hasta aquí vimos que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Ahora veamos en tercer y último lugar, ¿qué hacen sus ovejas y qué hace el buen pastor? ¿Qué hacen sus ovejas y qué hace el buen pastor? Juan 10, 27 al 30. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí vemos varias cosas. Primero, sus ovejas oyen la voz del buen pastor y lo siguen. Aprenden a escuchar. Por eso los miércoles estamos practicando en escuchar la voz del Señor. No solo orar como un monólogo, sino hacer un alto y decirle, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. ¿Y cómo habla el Señor? A cada uno le habla de una manera diferente, pero lo vas a poder entender. Y lo siguen, no es solamente un creyente estático, que lo siguen. 2, el buen pastor conoce a sus ovejas y les da vida eterna. No es que le dará algún día, ya le da. En tercer lugar, sus ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Alguien dirá, pastor, ¿eso no es salvo para siempre salvo? No, porque Dios no te quita el libre albedrío. Yo sigo a Jesús hace casi 50 años, pero Él no me obliga. Yo lo sigo porque comprendí a quién iré si solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él fue capaz de salvarme del infierno, perdonarme, derramar sobre mí su misericordia, sostenerme cada día. Así que sus ovejas no morirán nunca. Y cuando nuestro cuerpo esté en un ataúd, tu cuerpo, pero tu alma y tu espíritu se estarán regocijando en las mansiones del cielo. Y verás el rostro de tu buen pastor cara a cara. Y yo anhelo ese momento. Creo que no me animaré a darle un abrazo. Caeré a sus pies y besaré sus pies y le diré, mi amado Jesús, gracias por haberme perdonado todo y haberme regalado la vida eterna. Marcos Vidal, un cantante español, dice que anhela ese momento. Yo también lo anhelo. No sé si vos anhelás el momento de ver cara a cara a aquel que te ama, como nadie ni nunca más alguien te puede amar. Jesús te ama, te ama. En cuarto lugar, el Padre dio esas ovejas al Hijo, el buen pastor, para que Él las cuide. ¿Cómo? Cuando uno nace de nuevo por recibir a Cristo en el corazón, uno es una nueva criatura.
Cuando ocurre eso realmente, el Padre dice, hijo, le dice a su hijo Jesús, esta es tu nueva ovejita, protegela, cuidala y pastoreala. Tal vez ahora se te hizo la luz. El Padre dio esas ovejas al Hijo, el buen pastor, para que Él las cuide. 5. El Padre es mayor que todos y nadie puede arrebatar esas ovejas de sus manos. El gigante todopoderoso es Dios y nadie puede arrebatarla de sus manos a menos que nosotros decidamos salirnos de sus manos y caminar por nuestra cuenta. 6. Jesús, el buen pastor, y el Padre uno son en unidad, en comunión. Es un solo Dios. Concluyo, te pregunto, ¿ya sos una oveja del buen pastor? ¿O sos solamente un creyente en Él? Las evidencias de ser una oveja del buen pastor son, presta atención, 1, conoce al buen pastor en una experiencia íntima y personal. Esa es una evidencia que Él es mi buen pastor. Yo lo conozco. Yo no lo leí solamente la Biblia. Tengo una experiencia con Él. Lo tengo todos los días en mi cuarto de oración. 2, escucho su voz diariamente y tengo en cuenta lo que Él me dice. No estoy ahí una hora hablándole, hago un alto y quiero escuchar tu voz. Y me viene un versículo de la Biblia, o me viene un pensamiento convincente que el Espíritu Santo me está dando, me está respondiendo, estoy dialogando con Él. 3, aceptar sus mandamientos y obedecerle, demostrándole así que lo amo, evidencias de ser una oveja del buen pastor. 4, a pesar de tener libre albedrío, te mantenés firme en su camino sin apartarte de Él. Los que se apartan, no sé si fueron ovejas de Él o fueron simplemente creyentes en Él. Hay una gran diferencia ser creyente y ser discípulo. El creyente solo cree. Creo. El que es discípulo, oveja, le sigue. Tiene un compromiso. Si alguien se pusiera a caminar y yo le digo, te sigo, pero él se baja y se va, no ocurre eso. Si yo lo sigo a alguien, voy con él. ¿Sí o no? Donde va mi buen pastor, ahí yo estoy. Te puedo asegurar que Él no te va a llevar a lugares que te pueden hacer caer en pecado. Él te va a llevar a lugares buenos y vas a gozar y disfrutar de la vida. Así que a pesar de tener libre albedrío, te mantenés firme en su caminar con Él. 5, seguirlo fielmente hasta el final de tu vida en la tierra para ir al cielo en el arrebatamiento cuando Él te llame a su presencia, es otra evidencia de que soy su oveja y Él es mi buen pastor. 6, dar testimonio de Él sin avergonzarme a mis familiares, amigos, compañeros de trabajo. Si Él es mi buen pastor, tengo deseos de que lo conozca mi compañero, mi amigo, mi vecino. ¿Sabías que tengo un buen pastor? ¿Aranda? No, Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi buen pastor y yo quiero que lo conozcas. ¿Y cuándo lo puedo? Ahora mismo. Disponés de un par de minutos y le orás y le decís, invítalo a vivir en tu corazón y lo vas a empezar a conocer. Esa persona va a experimentar un cambio radical que se llama nuevo nacimiento, va a recibir la vida eterna, la salvación de su alma. Y habrás rescatado un alma de las tinieblas y traído al reino de su amado Hijo Jesús. Si aún no recibiste a Jesús en tu corazón como tu Salvador y Señor, te animo a hacerlo ahora. Si alguien nunca invitó a Cristo, pero si ya sos un seguidor de Jesús y esta mañana te das cuenta que Él no es tu buen pastor, ¿por qué? No me animo a contarle, no le cuento. Le cuento a mis amigos, le cuento a otra persona. Y a Jesús le contaste, no me animo, no es tu buen pastor. Si fuera tu buen pastor, al primero que acudís es a contarle a Él. Tal vez acudís llorando, tal vez con dolor en tu alma, pero cuando le hablas, Él va a poner su mano sobre vos y te va a decir, veo que estás realmente arrepentido. Ni yo te condeno,
te perdono todo, vete y no sigas pecando. Él está con nosotros y me mandó a celebrar el Día del Pastor, celebrando al buen pastor. Si tomamos la decisión de lo que hemos escuchado, habremos celebrado el mejor Día del Pastor de todos los años. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Jesús te dice y me dice.